Hola a todos, en este video de C vamos a ver cadenas de caracteres. Este es una serie que lo voy a hacer seguramente en dos partes porque abarca mucho y no quiero que sea muy extenso el video. Pero en esta primera parte vamos a empezar a trabajar con lo que tiene que ver con textos y cadena de caracteres. Ya habíamos visto cómo almacenar un carácter, bien, una letra A, B, C. Bueno, ahora vamos a ver de qué manera podemos almacenar una palabra o varias o una colección de nombres. Bien, para eso vamos a crear un nuevo proyecto, New Project, Console Application, C, Next. Vamos a ponerle un nombre, cadena de caracteres. Y el resto yo ya lo tengo configurado, lo dejamos como está. Siguiente, next, finish. Bien, vamos al proyecto. En esta primera parte vamos a explicar un poco lo que es la cadena de caracteres o string, como se conoce en otros lenguajes, pero C tiene una particularidad. Un string en C es un arreglo de caracteres que siempre termina con el carácter nulo, o sea, un barra cero. Ahora se los voy a mostrar en el código. Dice, este carácter lo que hace es marcar el final de la cadena. O sea, le tengo que indicar al compilador dónde termina el texto. Bien. O sea, sin él las funciones no sabrían dónde terminaría el texto o la cadena de caracteres que estamos indicando. Voy a tratar de definir tres tipos de datos, básicamente. Uno es el que ya conocemos, char. Vamos a poner char letra. Vamos a dejar por ahora así dos puntos. Después, si yo quisiera almacenar un nombre, o sea, una palabra, que sería ya una cadena de caracteres, tengo que definir algo que se llama arreglos, que es un espacio reservado en memoria de manera contigua, o sea que voy a poner los datos uno al lado del otro. Entonces yo para eso tengo que definir de qué tipo va a ser ese arreglo o ese espacio que yo voy a declarar en memoria. Como vamos a almacenar caracteres, le vamos a decir que es de tipo char. Bien, vamos a ponerle el nombre a ese arreglo. Como voy a guardar un solo nombre, una sola palabra, una sola cadena de caracteres, voy a ponerle nombre. Bien, lo voy a cerrar ahora con punto y coma por ahora. Y la otra opción que tengo es, por ejemplo, eh, perdón, tengo dos opciones más, pero voy a empezar con esta que es un poquito más interesante, que es trabajar con punteros, que es básicamente reservar, o sea, voy a reservar un tipo de datos donde voy a guardar, no sé cómo explicarlo de una manera muy sencilla. Eh, Cada puntero va a apuntar, valga la redundancia, a el espacio de memoria donde está guardado la palabra. O sea que con esto yo voy a tener la ventaja de poder almacenar más de un nombre de manera dinámica sin tener que definir un tamaño fijo. Y eso lo voy a explicar ahora en el cuarto ejemplo. Por ejemplo, yo agarro para definir que esto es un puntero, le tengo que poner un asterisco seguido de, supongamos que es una lista de nombres. Nombres. Bien. Voy a poner punto y coma y ahora voy a empezar a modificar este código porque no queda así. Porque la otra es decir, bueno, ya el nombre ya lo tengo asignado. Nombre ya lo tengo. Ah, no, y la otra no la voy a dejar así por ahora. Me voy a quedar con estos tres para no marearlo. La primera opción, char, es que guarda un carácter a secas. O sea, yo pongo char igual y como es un carácter va entre comillas simples. Vamos a poner comillas simples y indico el carácter que yo quiero ver. La segunda opción, que va a guardar un nombre, si yo lo dejo así como está, me va a pasar lo mismo de arriba, me va a guardar un carácter. Imagínense, yo quiero guardar un nombre. Vamos a poner acá un nombre y como es una cadena de caracteres, voy a poner Carlos. Si yo hago esto, lo que va a terminar pasando es que me guarde el primer carácter, o sea, la letra C, el inicial. Entonces, para poder guardar el nombre completo, la palabra, que es una cadena de caracteres, lo que tengo que hacer es definir un arreglo, que va a ser de tipo char, o sea, voy a definir un espacio en memoria para guardar una cantidad de elementos del mismo tipo.
Bien, eso se llama arreglo, lo hago con los corchetes o bracket y le defino hasta cuántos caracteres quiero guardar. O sea, estoy definiendo el tamaño que va a tener ese arreglo y la cantidad de caracteres que puedo guardar dentro de ese arreglo. Supongamos que quiero guardar 10 caracteres. Entonces con esto yo ya estoy completo y puedo guardar el nombre Carlos o la palabra que quiera, siempre y cuando tenga hasta 10 caracteres. Y la otra opción es que yo acá lo deje así en blanco y podría definir una lista aleatoria de nombres. Por ejemplo, que yo quiera poner 3 o 4 nombres de tamaños diferentes. Eso también es muy bueno, porque ya eh, no estoy obligado, no estoy obligado a poner un límite de caracteres como estoy haciendo en la definición del tipo de dato de arriba. Por ejemplo, yo acá podría poner el primer nombre, esperen que se me pasó ahí, el primer nombre María, cierro la comilla. El cuarto nombre podría ser Carlos, cierro las comillas. Y el tercer nombre podría ser Pedro, por ejemplo, y cierro las comillas. Creo que casualmente me quedaron todos del mismo tamaño. Vamos a cambiar Pedro, vamos a poner uno más largo. Vamos a poner Natalia, que tiene un par de caracteres más. Bien, bien. Ahora, ¿cómo podría yo mostrar esta información utilizando los printf? Bueno, en principio hay que tomar en cuenta algunas cositas. Nosotros veníamos trabajando con la forma de mostrar la información, printf, y la forma de guardar la información o capturar la información, scanf. Bien, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que hay algunas cosas, sobre todo aparte de captura de texto, las vamos a tener que modificar porque tiende a tener errores. Si bien nosotros trabajamos con lo que ya tenemos, con el tema del scanf vamos a tener a futuro problemas de desbordamiento de buffer. Pero vamos por partes. Primero, vamos a mostrar los datos que ya tenemos asignados. O sea, si yo quisiera mostrar un carácter, utilizo el por ciento, o sea, el signo de por ciento y el tipo de datos que yo quiero mostrar. En el caso que es la letra A, es un carácter, pongo por ciento C. Bien, entonces yo podría poner acá, para que quede de manera descriptiva, la variable letra contiene, vamos a poner así, dos puntos, y le decimos un por ciento C, hacemos un barra N para que nos muestre el contenido y decimos dónde está letra. Bien, si yo compilo esto y lo hago correr, me está mostrando el valor que tiene almacenado la variable de tipo char, letra. Bien, vamos a hacer lo mismo. Voy a copiar y pegar y modificar los printf para ver el contenido de los demás variables. La otra se llamaba nombre, la variable nombre, pero no es un carácter lo que yo quiero mostrar, es una cadena de caracteres. Bien, entonces para eso le pongo %s. Con %s le estoy indicando que es un string, una cadena de caracteres, e indico la variable donde tengo almacenado ese nombre, que se llama nombre. Bien, y después podríamos poner, en vez de la variable letra, sino más que nada el arreglo de nombres. Y acá tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no tengo, el arreglo de nombres no contiene un nombre, contiene muchos, en este caso 3. O sea que tendría que decir que el arreglo de nombre, por ejemplo, en la posición, vamos a hacer así, posición 0, y ahí explico esto. Y esto es un nombre, %s, y acá le tendríamos que decir que nombre sub 0. Bien, explico. Esto es un arreglo. Imagínense que es como una hoja cuadriculada, de la cual sacamos un renglón. De ese renglón vamos a tomar una porción de ese, y vamos a pensar que cada cuadradito es un espacio donde nosotros guardamos un dato.
Esos espacios tienen una posición, como si fuera una biblioteca, agarramos una estantería y guardamos libros, solamente libros. Y los libros los vamos a poner en un orden. Primero, segundo, tercero, cuarto. Y así poder decir yo, tráeme el libro, el tercer libro de la estantería. Y uno iría a la posición, a la estantería, buscaría la posición 3 y sacaría el libro. Acá funcionaría igual. Nada más que las posiciones arrancan a partir del número cero. O sea, cero, uno y 2. O sea, tengo tres elementos empezando de la posición cero. O sea que si yo quisiera mostrar María, tendría que decir, llamar al arreglo nombre, o el nombre del tipo de dato, en este caso, como perdón, nombre, nombres, y entre paréntesis indicarle en qué posición quiero mostrar. Vamos a compilarlo y vamos a verificar que esto funcione. Y fíjense que si comparamos, tenemos el contenido de la variable letra, el contenido de la variable Carlos, que es un arreglo de caracteres, y el contenido del arreglo de punteros, o sea, cada puntero va a apuntar, valga la redundancia, a una posición y cada nombre va a tener una dimensión diferente, o sea, el tamaño es diferente, pero accedo a través de sus índices. Bien, en este caso, el índice cero o la posición cero contiene el nombre María. O sea que si yo quisiera mostrar todos los nombres, podría ser tengo dos formas. Una es hacer esta. Copiar, en este caso son tres, podría copiar y pegar y decir posición uno, posición 2 y acá podría poner posición uno, posición 2. Compilo, ejecuto y acá tendría todos los nombres con cada una de las posiciones. Ahora, en videos anteriores yo también había explicado que podemos utilizar para cuando tenemos una cantidad de elementos finitos un bucle. El tema es que acá no podríamos utilizar un for, tendríamos que usar un while, ¿bien? ¿Y por qué? Porque no sé en cuántos elementos hay más allá. En este caso sí yo sé cuántos hay, porque los estoy viendo, pero si no supiera, bueno, tendría que usar un bucle while e indicarle que corte cuando llegue al último número o al último nombre o última palabra, etcétera. Como yo ya sé de antemano, podría utilizar, está mal lo que voy a hacer ahora porque yo en verdad, yo acá puse tres nombres de manera arbitraria, pero si quisiera automatizar esta parte, yo podría utilizar un for y decir, eh, declarar una variable llamada i, mientras que i sea igual a cero, mientras que i, perdón, i igual a cero, mientras que i sea menor a 3 porque sé que tengo tres elementos y empiezo a contar a partir del cero es cero uno. Bien, es cero uno 2, o sea, tengo los tres elementos, no tocaría el cuarto que sería 3. Con 3 ya tendría 4. Bien, esto está hablado ya en videos anteriores cuando trabajamos el bucle for, perdón. Y acá le pondría i más más y podría agarrar, abrir acá, copiar esta línea que está acá, la podría pegar dentro del bucle. Bien, esto lo voy a comentar, vamos a dejarlo así, capaz que después lo voy a utilizar. Acá modificar y decir, bueno, que en cada vuelta me vaya mostrando lo que hay en cada posición. Y acá lo que podría hacer es para que no me quede 00 siempre 0, lo podría poner un por ciento D y decir el arreglo de nombres, posición, en este caso lo que tendría que hacer es el índice. El índice lo tengo en la variable i. En la posición i contiene lo que haya en nombre sub i. Probemos a ver si funciona este experimento. Compilamos, no me tiene ningún error, lo ejecuto y me está mostrando el mismo resultado. Fíjense que se fue autoincrementando en el por ciento D porque lo reemplaza por el índice i y luego va moviéndose en nombre sub i, o sea, sería nombre sub 0, sub 1, sub 2 y así hasta n. Pero esto lo puedo hacer porque yo ya sé que tengo tres elementos. Bien, lo que yo tendría que pensar, y acá sería buena una estrategia con el bucle while. No me quiero ir muy por las ramas, simplemente puse un ejemplo que se dio en este capítulo de que podría haber utilizado el for si sabía la cantidad de elementos que voy a recorrer. Bien, y no necesitaría o sea, copiar y pegar tres líneas, porque si tuviera 20 nombres dentro de este arreglo,
me sería muy tedioso estar copiando y pegando 20 veces lo mismo, sabiendo que lo puedo simplificar en un bucle for. Bien, pero con esto yo ya les estoy indicando unas formas de poder almacenar mm, nombres o cadena de caracteres o palabras, y más adelante veremos si podemos almacenar no solamente palabras, sino oraciones o estrofas que mejoren. Bien, ahora, supongamos que yo quiero capturar la información por teclado, ¿bien? Y tenemos varios problemas. Una es el scanf, que dice que no es recomendado. O sea, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Ahora sí, voy a borrar un minuto todo esto. Me voy a quedar solamente con Carlos. Esto por ahora no lo voy a utilizar, así que Carlos lo voy a borrar. Bien, vamos a borrar esto que está acá. Y vamos a borrar también esto que está acá. Vamos a quedarnos solamente con un solo dato para no confundirlo. Y le vamos a indicar acá, vamos a borrar esto. Esto también lo vamos a borrar. Vamos a quedarnos con el printf y le vamos a pedir al usuario que ingrese su nombre. Ingrese su nombre. Bien. Le decimos que haga un salto de línea y luego pedimos un scanf. Y le decimos que el dato que vamos a ingresar es un string, %s, coma. No es necesario poner el ampersand con el tema de los char, salvo que dejemos un espacio o usemos un fflush. Pero bueno, la idea acá es dejar de usar el scanf para con el tema de almacenar información de tipo string en alguna variable. Y luego vamos a mostrarlo. Nombre, dos puntos, %s. Y le decimos que el nombre que queremos mostrar está en la variable nombre. Cerramos acá, compilamos. Bien, y acá no tengo ningún error. Vamos a ejecutarlo, vamos a poner mi nombre es Mariano y me muestra Mariano. Bien, segundo, ¿qué pasa si pongo ampersand? Compilamos. Y acá ya me está tirando eh, una advertencia. Esto tiene que ver porque no me está tirando un error, me está tirando una advertencia. ¿Qué quiere decir? Que esto va a funcionar a veces y a veces no. Por eso Mariano y ahí me muestra. Yo corro el riesgo de tener un desbordamiento de buffer. Bien, vamos a poner acá 5. Vamos a compilar, voy a hacer una prueba, voy a ejecutarlo, voy a poner Mariano, Mariano. Bien, ¿y qué pasó? Que me capturó más de lo que yo quería. Fíjense en que puso. Y también puede pasar que es peligroso porque puede desbordar el buffer de lo que yo quiero almacenar, porque captura más. Aparte me está capturando, seguramente me está capturando el barra n, y no es aconsejable utilizar esto. Otra de las cosas que he detectado es que depende también la computadora, el compilador puede reaccionar de diferentes maneras. O sea, no siempre me va a dar el mismo resultado. Bien, es algo que lo he visto en mis clases, o sea, entonces digo, bueno, vamos a empezar a trabajar con la forma más segura de poder almacenar textos, bien, que no sea este, Mariano, miren, Mariano, Mariano, y me está guardando por encima de lo que yo quiero que guarde, no debería guardar, bien, entonces vamos a hacer así, vamos a hacer un cambio en esto, vamos a modificar, acá yo puse un punto y coma que queda mal, vamos a poner dos puntos. ¿Y qué es lo que me dice la documentación? O sea, ¿qué es lo que me sugiere la documentación para poder almacenar información de tipo string y trabajarlo de forma seguro sin tener o correr el riesgo de tener un desbordamiento del buffer del teclado? En verdad, del buffer, ¿bien? Que puede o no capturar nada, o capturar basura, o capturar de más, etcétera. Bueno, nada, no usar el scanf. El scanf es recomendable usarlo cuando yo quiero eh, guardar números o un carácter o una sola palabra.
Bien, de todas formas, siempre me vuelven a sugerir que para lo que sea cadena de caracteres o textos no utilice el scanf y que utilice una función que se llama fgets. Fgets, así. Bien, de todas formas ustedes van a encontrar también muchas opciones más, pero la que se sugiere siempre es esta. Para utilizar la función fget debería incluir acá arriba, voy a borrar la librería stdlib que no la estoy usando, y usar una librería que se llama string. Bien, la librería string.h. Bien, con esta librería habilito una función que se llama fget y me dice lo siguiente, que yo debería poner eh, la variable, o sea, el lugar donde yo lo quiero guardar o el puntero donde yo lo quiero guardar, dependiendo de lo que estoy trabajando, en este caso es nombre. Luego me dice, vamos a poner, que indique el tamaño, el size of, size, fíjense que ahí ya me está apareciendo la sugerencia, size of. Dentro del size of es como, bueno, el tamaño de, de lo que hay en la variable nombre. Y después lo que hace es llamar a una librería, una función que es std, que es el standard input. Bien, stdin. Bien, entiendo que al principio puede ser medio raro, y hasta lo podemos hacer de memoria, pero con esto yo me estoy asegurando, vamos a cambiar, vamos a poner 10, me estoy asegurando eh, de que no agregue y que no tenga, no agregue de más o no me tome de más o información errónea y que no tenga un desbordamiento de buffer. ¿Por qué? Porque el scanf solo lee hasta el primer espacio en blanco. Después dice, no verifica el tamaño del buffer y puede causar un desbordamiento. Bien, entonces no está pensado para ese tipo de datos. Si bien ustedes vieron el ejemplo que el dato me lo está capturando y me lo está mostrando, no siempre es seguro. Entonces me dice que la forma segura de leer string o cadena de caracteres es utilizando la función fgets. Bien, porque lee toda la línea, incluyendo los espacios. Eso es muy importante. Respeta el tamaño máximo. Bien, o sea que ahora vamos a probar si esto es real. Y al finalizar incluye el barra n. O sea, nosotros eso quiere decir que nosotros no deberíamos poner un barra n. O sea, podría, o sea, porque ya lo tendríamos que eliminar porque ya lo incluye, ya lo hace solo el salto de línea. Bien, entonces siempre hay que usar fget para entradas de usuario. A ver, probemos. Vamos a hacer una limitación. Vamos a ver cuánto tiene mi nombre, Mariano. Fíjense en que si los contamos tiene 4, 5, 6, 7 caracteres. Bueno, vamos a ponerlo de 7. Puede ser que... Vamos a hacer así. Y vamos a probar capturar y mostrar esta información. Seguramente no notemos la diferencia, pero en aplicaciones mucho más robustas y más grandes podemos llegar a tener algún problema. Bien, vamos a poner Mariano y fíjense en que como yo lo definí de 7, acá ya empieza a tomar color. O sea, vamos a sacar size of, nombre, bien, y le voy a cambiar esta parte de acá. Vamos a ponerle 10 ahora. Vamos a compilar, vamos a ejecutar y vamos a escribir Mariano y ahí me toma el nombre completo. Al finalizar, me olvidé explicar una cosita, al finalizar, y ese puede ser, a mí me puso hasta Marian, si no me equivoco, cuando le puse 7 porque me agrega, me olvidé explicarlo, que de manera implícita me está agregando un barra cero al final, o sea que va a escribir, va a agarrar y va a escribir el nombre Mariano y al finalizar va a hacer esto. Perdón, ahí puse va a hacer esto. ¿Qué es eso? Le está indicando que es el final o el fin de la instrucción. O sea, me lo está poniendo de manera implícita, le está indicando al compilador que ahí finaliza la cadena de texto. Bien, entonces, si tuviéramos que comparar el scanf con un %s, es rápido y es simple, pero no lee los espacios y
corro el riesgo de tener desbordamiento. Bien, o sea que eso quiere decir que no siempre va a funcionar. Si quisiera utilizar el scanf tendría que poner por 119S y eso ya tiene un límite, pero sigue sin leer los espacios. El gets es simple, pero me dice que es peligroso, o sea, yo podría utilizar la función gets. Bien, también corro con los mismos riesgos de desbordamiento y es peligroso. Entonces, lo que sugiere la documentación oficial a la hora de trabajar con cadena de caracteres es que utilice el fgets, bien, que después lo van a ver mucho más adelante cuando trabajemos con archivos también. Dice, es seguro, lee los espacios y requiere eliminar el barra n. Bien, lo que va a hacer obviamente al final, por eso me acortó el nombre, es ponerle un barra cero para indicarle que es el fin del texto. Bien, entonces tenemos que a la hora de definir el array hacerlo un poquito más grande y no igual nunca recomiendo que pongan justo la cantidad de caracteres, siempre pongan algunos caracteres de más como para contemplar algún nombre que pueda exceder la longitud de lo que queremos almacenar. Bien, y con esta parte, con este video, pudimos ver tres formas de poder almacenar caracteres o cadena de caracteres y poder mostrarlos. Obviamente, cómo capturar también si yo quisiera ingresarlo de manera segura, evitando un desbordamiento y en este caso reemplazando el scanf, como para resumir y pasarlo limpio. Recordemos utilizar el scanf para números y en su defecto una palabra, no lo recomiendo, no lo recomienda tampoco, pero bueno, puede pasar, pero sobre todo en números o en su defecto un carácter, o sea, letra A, B, C, D. Pero cuando tengamos una palabra, Mariano, Pedro, Juan Carlos, algo o sea, que tengamos espacio y ya sea un poco más complejo, utilicemos la función fget y, perdón, volviendo un poco al tema, decimos fget y declaremos obviamente o un arreglo en el caso de que sea un nombre, lo vuelvo a escribir a como está acá arriba, o si es una colección de nombres, un puntero de arreglos, o sea, char, asterisco, nombres, podría ser esto así, y lo podría definir, obviamente, después lo podría definir acá abajo, ¿no? Siempre tendría que estar indicando alguna posición, pero no importa, lo vamos a trabajar un poco más adelante porque si no el video va a quedar muy extenso, les voy a meter demasiado contenido y puede llegar a prestarse a confusión. Simplemente les explico que acá, como he explicado, hay un puntero, es dinámico y podría guardar nombres sin la necesidad de especificar la dimensión del arreglo, o sea, de la cantidad de caracteres que yo quisiera guardar, y podría poner nombres de tamaños variados, ya sea por ejemplo Leo, que tiene 3 caracteres, Mariano, que tiene 7, Natalia, Juan, Pedro, María, etcétera, de diferentes tamaños. Y lo único que me aseguraría acá es que cada puntero apunta, valga la redundancia, a la dirección de memoria en donde se ha almacenado. Bien, este es un principio que después se va a trabajar mucho más adelante cuando trabajemos con listas, arreglos, etcétera. Pero es una forma muy sutil de empezar a introducir nuevo contenido a lo que ya veníamos trabajando y agregarle valor a lo que veníamos programando. O sea, no solamente ahora estamos trabajando con números, sino que ahora ya empezamos a almacenar letras y palabras o cadena de caracteres. Más allá de también, fíjense, de que introdujimos el concepto de arreglo, crear un vector o un arreglo, un espacio vacío de un tipo que es básicamente un espacio reservado en memoria para almacenar una colección de elementos de manera contigua, uno al lado del otro, de un mismo tipo, ¿bien? Y luego lo recorremos con algún bucle o no, dependiendo de las necesidades que tengamos. Bien, hasta acá la primera parte de cadena de caracteres o string en C. Y en la segunda parte vamos a empezar a trabajar con algo un poco más complejo y algunas funciones de manejo de cadena de caracteres, bien, como strlen, string copy, o sea, comparar, copiar, modificar, medir la longitud de caracteres, son funciones que ya vienen predefinidas en el lenguaje y que son muy útiles a la hora de poder trabajarlo. Pero para no extenderme y no cambiar tanto de tema, lo dejo para una segunda parte. Si te gustó este video, dale like, compartilo, me ayudas a ir creciendo y gracias por la paciencia de escuchar mi breve ejemplo.